Buenas noches. Buenas noches ahí a los que están del otro lado. Bueno, qué lindo tiempo que tuvimos cantándole al Señor. Es siempre maravilloso poder alabar su nombre. Este, mm, es verdad que por ahí los chicos se desacostumbraron un poco al himno, a los himnarios, pero bueno, es algo muy bien. Yo me acuerdo cuando era más chico, empecé los caminos en el Señor. Este, Me gustaba leer el himnario, leerlo. No sabía cómo entonarlo o capaz cantarlo, pero me gustaba mucho la profundidad que tenía. De hecho, en mi pieza, en mi casa, pegaba en las paredes parte de himnarios. O sea, porque me gustaba mucho la profundidad de la letra. Bueno, chicos, y bueno, así que es maravilloso poder alabar al Señor y poder cantarle a su nombre. Bueno, hoy para compartir vamos a abrir la palabra en el Salmo 23, ¿sí? El Señor ponía este capítulo en mi corazón hace unas, unas semanas, venía reflexionando sobre este Salmo y se lo compartí a varios chicos ahí en la iglesia, en distintos contextos, por ahí escuchar a nuestros hermanos nos hace bien y nos lleva a entender sus preocupaciones y a ver cómo está el otro. Y charlando en diferentes audios con algunos hermanos, grupos de jóvenes, hablábamos acerca del Salmo y me decía, che, nunca lo había escuchado nombrar. Che, me acuerdo de una parte, creo que la dije, sea, cómo a veces eh, la palabra del Señor puede impactar en esos corazones, ¿no? Tal vez con algo ya repetido tantas veces, como el Salmo 23, que nosotros tal vez los que estamos acá, la mayoría lo sabe de memoria, y tal vez lo dice de pie, de principio a fin, Jehová, mi pastor, pero a veces cuánto eso está significando en nuestro corazón, cuánto realmente estamos reflexionando en esta palabra. Así que vamos a leer los primeros versículos. Dice, Jehová es mi pastor. Nada me faltará, en lugares de delicado pasto me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombras de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Qué lindo. Tal vez tendríamos que cortarlo ahí y no decir más nada. Leer el Salmo y decir, ya está, ya nos podemos ir a casa porque la palabra de Dios ya nos ha hablado. Pero eh, entrar y reflexionar acerca de los versículos nos hace entender lo rico que son, lo rico que son cada palabra que tiene el salmista. La figura de Cristo se ve reflejada directamente en el Salmo. Y uno dice, es imposible no poder reflexionar en el Señor Jesucristo cuando lee el Salmo, porque vemos cómo el Señor en Juan 10:11 dice, yo soy el buen pastor. Él es el pastor. Y el pastor da su vida, da la vida por las ovejas. En Hebreos 13:20 también podemos reflexionar en que dice, el Dios de paz que resucitó a los muertos, a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Él es el pastor. Y Él nos marca la figura del pastor. Y en 1 Pedro 2:25 también nos ayuda a reflexionar a Cristo como figura de pastor, porque vosotros eras, dice, como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de nuestras almas. Él es el pastor. Y se ve reflejado el Salmo en la figura de un pastor que va a guardar nuestra vida, que nos va a proteger, que nos va a proveer también. Y también reflexionaba acerca del Salmo, cómo la Biblia está conectada, ¿no? Y miraba el Salmo anterior, si alguna vez prestaron atención a los Salmos, ¿vieron el Salmo anterior? El Salmo anterior es un Salmo que habla directamente del Señor Jesucristo. El Salmo 22, podemos ver cómo describe el sufrimiento de Jesucristo en la cruz, un Salmo profético, un Salmo que describe directamente lo que padeció Cristo en la cruz. Si quieren lo podemos buscar y leer algunos versículos.
Salmo 23, perdón, 22. Nos dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Palabra de Cristo en la cruz. ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fue echado todo desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios. Ahí vemos como palabra del Señor Jesucristo y cómo Él padeció. Tal vez su dolor más grande no fueron los latigazos, tal vez su dolor más grande no fueron los golpes que le daban a aquellos soldados o la burla de los romanos, tal vez el dolor más grande fue que su creación, que a los que Él vino le rechazaba. Pero ahí vemos en el Salmo 22 la figura de lo que padeció Cristo y también el Salmo 24 va a tocar la gloria de Cristo. Dice el versículo 9 del 24, alzaos vuestras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. Entonces, vemos en el Salmo 22 los padecimientos de Cristo, lo que Cristo tuvo que padecer. Después, en el capítulo 23, vemos el gran salmo de que Él es nuestro pastor y después la gloria del pastor. En medio de de estos dos que acabamos de leer y mencionar, está el Salmo 23, que nos habla de la experiencia del Cristo desde el día en que llegó a ser beneficiario de del supremo sacrificio, perdón, de Cristo hasta el momento cuando participara de la gloria con Él. Cómo Él toma esa imagen de pastor y las hace visible. Ese ejemplo lo hace parte en acción, en hecho, el buen pastor que su vida da por las ovejas. Tal vez ovejas rebeldes, y ahí podemos reflexionar acerca de cómo somos como ovejas. Ovejas que fallan, ovejas temerosas, miedosas, que tal vez al momento de dar la talla no la cumplen. Ovejas que escapan a la voz del pastor, o cuando se sienten incómodas en el rebaño, saltan al redil y corren lejos. Cada uno conoce su corazón y conoce cómo es como oveja, ¿no? Pero sí podemos entender algo, los que hoy estamos acá, que hay un buen pastor y que ese pastor sí dio su vida por sus ovejas, sí cumplió con sus promesas. También podemos analizar cómo la experiencia de David como pastor. El autor de este el Salmo comienza refiriéndose a Dios como su pastor. Todos recordamos que en la adolescencia de David él había sido pastor de ovejas y en su cuidado de ellas había llegado a tener experiencias que marcaron su vida. Y uno de los versículos que me anotaba, porque daba muy buenas referencias, es en 1 Samuel 17. Del 34 al 37 dice, David respondió a Saúl, tu siervo era pastor, ahí David habla de él. Dice, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería. Y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba la mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como león o como uno de ellos, porque ha provocado al ejército de Dios. David relata diciendo, yo era un pastor, ejercía como pastor, vivía como pastor, cuidaba las ovejas como pastor. Pero también entiendo que cuando había peligros, no me quitaba del cargo de pastor, no corría y me escondía. Yo respondía como pastor. Ese pastor que guarda sus ovejas. Dice, sea león, sea oso, sea lo que fuese, yo iba a defender a mis ovejas. Y Cristo toma la imagen del pastor.
quien nos defiende cada día. Y como David en el Salmo 23 da esa referencia, ¿no? Jehová es mi pastor. Ahora él se pone del otro lado, él se pone como oveja, él se hace a imagen de oveja, él dice, yo ahora soy una oveja y Jehová es mi pastor. Entendiendo esa referencia que él decía, yo cuando era pastor defendía a mis ovejas, echaba mano para defenderlas, para atacar lo que atacaban a ellas. Ahora dice, Jehová es mi pastor. Él me defiende, Él me cuida. Sea oso, sea león, sea lo que sea, Dios está conmigo. Él toma esa imagen y esa declaración de fe. Ahora David no está pensando en sí mismo como pastor, sino que en este salmo asume la posición de oveja que se siente cuidada por Dios mismo. Y si David había protegido con delicadeza a sus ovejas y las había defendido aún a riesgo de su propia vida, ¿cómo no haría Dios mucho más a favor de él? Él no toma una imagen desconocida. David no toma una imagen desconocida. No dice, yo soy como una construcción y el obrero pone sus manos en mí. No, no toma una imagen que él no conoce. Él toma una imagen conocida para él. Algo que tuviese valor, algo que tuviese significado para su vida. Él dice, Jehová es mi pastor. Y yo en posición de pastor voy a darlo todo por mis ovejas, hasta mi propia vida si fuese necesario. Por eso es lindo preguntarse o examinarse o mirar uno a la vida y decir, ¿por qué peligros estoy pasando? Acá podemos dar varios ejemplos, ¿no? Diferencia de las edades, tal vez en la escuela, en la facultad, en tu trabajo o en tu hogar. Uno dice, me siento aislado de todo, me siento solo, angustiado, afligido. Estoy pasando por una temporada difícil para mi vida. Y probablemente también era para David en ese momento. Cuando dice, yo, recuerda, Saúl, que yo era como un pastor, pero no tengo miedo de enfrentarme a este filisteo, porque yo sé quién es mi pastor. Yo sé que Dios está por delante de mí, cuidándome, resguardándome. Por eso no importa la temporada en la que estemos pasando, no tiene que tener un significado totalmente agresivo contra Dios, no, todo lo contrario. A veces uno se siente mal, se siente angustiado, está pasando por diversas pruebas y dice, bueno, Dios, hasta acá llegué, mi fe, hasta acá llegó, voy a arreglármela por mi propio medio, porque esto de ir a la iglesia no me sirve, porque esto de leer la Biblia una vez al día tampoco me va. No, mi hermano, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal algo, porque Él está con vos. No se trata de qué oveja sea, sino que Él es el pastor de todas las ovejas que a Él vienen, que le pertenecen a su rebaño, y no hay forma de que nadie pueda arrebatarla de su mano. No depende de tus sentimientos que Él sea tu pastor, no depende de tu etapa o de tu salud, no, Él es tu pastor. Él está al cuidado tuyo. Vemos una de las declaraciones del salmista, nada, nada me faltará. Las ovejas son animales que necesitan ser constantemente guiados. No tomo una imagen, como decíamos al principio, desconocida. Necesitan ser guiadas y cuidadas. Tal vez por esto David nos compara a una oveja como el creyente, también lo utiliza Cristo, de ser comparados con una oveja. David, como una de las ovejas que era cuidada por el Señor, manifiesta su completa confianza en la bondad solícita de Dios para asegurar todo lo necesario, tanto en el presente como en el futuro. Como veremos a lo largo del Salmo, las provisiones divinas incluyen cosas tan variadas como alimento y bebida, como muchas veces reflexionamos acerca del Salmo, pero también se pueden ver reflejadas nuestro descanso, protección, restauración, compañía, aliento, dirección, consuelo, gozo, felicidad y gloria. No quiere decir que el Salmo solo se refiera a lo económico, muchas veces lo utilizamos así, no, nada me faltará, siempre tendré alimento, no, nada te faltará porque el pastor está con vos, nada nos faltará, como yo anotaba acá, en que podamos ir a Él y pedirle a Él, en que podamos tener esa conexión y esa dependencia al pastor, tal vez sea descanso lo que necesitas. Tal vez sea protección lo que hoy le pedís a Dios. Tal vez sea una restauración en tu corazón, en tu vida. O una simple compañía. Tal vez
veniste hoy, te sentís solo, o estás viviendo un tiempo de soledad. Este nada me faltará también se hace parte para que le puedas despedir a Dios compañía, aliento, dirección, o tal vez una temporada de consuelo, gozo, felicidad, y también Él nos ofrece gloria. Él suple todo lo que nosotros necesitamos en nuestra vida cuando vamos a Él. Y hace poco hablábamos con unos hermanos acerca de la fe, ¿no? Que nosotros a veces tenemos oraciones totalmente vacías o tenemos oraciones al cumplimiento de las palabras que vengo teniendo en mi mente. Entonces quiero hablar con Dios y cito todos los días lo mismo. Y voy a Dios y le cito la oración que más o menos tengo anotada o ahí escrita. Pero imagínate si habláramos con Dios siempre igual. ¿No vemos que muchas personas en su corazón citan así a Dios? Hablan con Dios a través de palabras ya proclamadas, ya escritas en sus corazones, ya dictadas. Dios no quiere eso para nuestra vida. Dios no quiere eso para nosotros, esa comunión con nosotros, esa relación con nosotros. Sino que vemos también el salmista que lo que más podemos ofrecerle a Dios, lo mejor, es un corazón quebrantado. Es un corazón totalmente sincero. Porque muchas veces somos como ovejas totalmente sucias, totalmente heridas, hambrientas, solitarias porque hemos corrido a un lugar contrario a la presencia del pastor, pero venimos y decimos, acá volví a tu rebaño, buen pastor, pero yo estoy bien. Y el pastor te mira y estás sucio, estás lejano, estás herido, te atacaron animales, la vida te pasó factura. Y venimos y decimos, Señor, pero yo vengo porque, bueno, me acordé que tenía que un pastor. No, las ovejas necesitan del pastor. El pastor les provee, las cuida, las guía, las acompaña. Él es el buen pastor. No cumple solo una función en nuestra vida. De ahí depende nuestra dependencia de Dios. Es decir, Señor, todo, como oveja, necesito de ti. Y una proclamación más, y con esta terminamos. Yo sé que el salmo es más largo, pero anotaba hasta ahí para que podamos reflexionar. Es, en lugares de delicado pasto me hará descansar. En las tierras desiertas de Judea, el pastor sabía lo agotador que era para el rebaño andar kilómetros por las zonas áridas, a menudo bajo los rayos del sol abrasador, pero también conocía dónde estaban los oasis y allí conducía a sus ovejas para proporcionarles descanso, alimento y agua en un ambiente apacible. Siempre es alentador saber que Dios conoce nuestras circunstancias y las dificultades por las que atravesamos en la vida, y podemos estar seguros de que a su tiempo nos conducirá en su sabiduría y en bondad hasta su gracia reparadora. Este es el descanso que los hombres buscan inútilmente fuera de Dios. Nos han creado para ti mismo, Dios, y vagaremos errante hasta que encontraremos en ti nuestro reposo, dijo San Agustín. Y esta verdad ha sido plenamente demostrada en la experiencia de los hombres de todos los tiempos. Recordemos la invitación que hizo el Señor Jesucristo. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. En lugares de delicado pasto me hará descansar. Él sabe lo que nosotros necesitamos. Y ahí hablábamos y leíamos acerca de un vacío existencial que busca el hombre por todos lados. Llenar ese vacío, eh, vivir insatisfechos, buscando algo en este mundo. Tal vez en los tesoros terrenales, pero a veces ni siquiera eso. Ya no sé dónde buscar. Y ahí vemos la proclamación de David. Él, en lugares de delicados pastos, me hará descansar. En un lugar privilegiado para la vida del que cree, para la vida de la oveja obediente que decide seguir al pastor. Pareciera que las ovejas al transcurso de ese lugar dicen, esto es árido, esto es seco, ¿dónde está el pasto? ¿Dónde está lo necesario? Pero es solo un caminar, es solo hasta llegar a ese lugar. Y en la vida muchas veces, dice el Señor Jesucristo mismo, pasarán por aflicciones.
Pero es ahí donde van a descubrir, donde se van a dar cuenta que yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo, hasta el fin de los tiempos. Esa es una proclamación de compañía, de amistad, que va a estar con nosotros siempre, con los que creen y con los que deciden. Él sabe lo que necesitas, ¿no? Si nosotros fuésemos a alimentar ovejas, algunos saben que, bueno, obviamente está fácil, ¿no? Pasto y un poquito de verde, pero capaz algunos no conocen, ¿no? Capaz dicen, che, las ovejas son carnívoras, no, en este caso no. Pero tal vez si te dejaran solo con una manada de ovejas y te dijeran, che, cuidámelas, no solo es darle pasto, sino también tenés que ver que ningún insecto pique, ningún insecto dañe esa oveja, o si la oveja se hiere, que eso no pase a causas mayores. Tenés que saber guiarla, tenés que encontrar la oveja que guía a la otra, y hay todo un proceso, ¿no? Que hay que aprender, y si nosotros fuésemos, tal vez le tiraríamos pasto y pasto y pasto. Y cualquier pasto y cualquier verde que encontremos, hasta capaz le damos ortigas, y ni sabemos. Porque no sabemos. Porque más o menos imaginamos, pero ofrecemos de lo que entendemos. Dios no se mueve así. Dios conoce tu necesidad. Dios sabe tus pruebas. Dios conoce tus aflicciones. Dios sabe por lo que estás pasando. Él es el buen pastor. Él está pendiente de sus ovejas. Él las ve, Él las mira, Él las cuida, Él las guía. No hay nada que pueda arrebatarnos a nosotros, hermanos, de sus manos. Y cuando te comentaba al principio de estos audios que compartía, era acerca de unos hermanos que tal vez están pasando por un proceso duro en su trabajo o la salud. Él conoce. No hay nada que se escape de la presencia de Dios. No hay nada. Él conoce el tiempo. No hay nada que se escape de la soberanía de Dios. Él conoce nuestras caídas, nuestros tropiezos, como también aquellos triunfos que en lo oculto decidimos obedecer. Él conoce todas nuestras cosas. Él está mirando el rebaño, cuidando a cada oveja. Pero no solo queda ahí. También vemos que a veces nuestro corazón, en la carne y en las pasiones de este mundo, decide saltar al reír y correr lejos del pastor. Y tal vez te encontrás hoy así, corriendo lejos de su cuidado, de su provisión, de su amor. Estás lejos. Y decís, no, y te cruzás con otra oveja y le decís, yo pertenezco al rebaño aquel, pero ¿y por qué no estás ahí? Y ya voy a volver, ya voy a volver. Y pensamos que, bueno, Dios va a estar esperándome ahí y en algún momento yo pueda volver, pudiera volver, pero no es así. Dice que Él dejará a sus 99 para ir a buscarte, cargarte en sus hombros y traerte. Hasta en eso la provisión de Dios llega a nuestra vida. Que aunque a veces nosotros estemos negados y nuestro corazón totalmente frío, endurecido, Él te va a ir a buscar. Sus cuerdas de amor van a llegar a tu vida para ayudarte a entender que no hay mejor lugar, no hay otro lugar mejor para nuestra vida que estar en su redil, al cuidado de nuestro buen pastor. Por eso quiero preguntarte en esta noche, ¿cómo se encuentra tu vida? ¿Cómo te estás sintiendo como oveja? No, no me comparé como oveja así. Así lo utiliza el Señor, aunque sonemos tontos, aunque sonemos que en cualquier momento me puedo perder, no quiere decir eso la imagen, sino de la provisión, perdón, de la necesidad que tenemos de un buen pastor. Y Él quiere pastorear nuestras vidas. Él quiere guiarnos, Él quiere ayudarnos, quiere acompañarnos, quiere hacernos descansar en lugares de delicados pastos y entender que nada me faltará si mi provisión proviene de Dios. ¿Cómo están tus oraciones? ¿Cómo estás hablando con Dios? Tal vez hablaba con unos chicos el otro día, hice mi devocional, sí, pero tal vez se vuelve matemático. Cumplo con mi devocional y hasta ahí llego. Leí hoy unos capítulos, pero bueno, ¿cómo está tu oración? Y le dije a Dios que gracias porque me fue bien la prueba, o porque estoy un poquito mejor de salud. Pero a veces no es lo que necesita nuestro corazón y nuestra vida. Tal vez necesita rendirnos por completo al buen pastor y decir, Señor, me pongo en tus manos.
en total dependencia de vos, para que vos guíes mi vida, para que vos me cuides y para que vos me hagas entender cuál es ese lugar de delicado pasto en que tú me harás descansar. Que sea una noche así para nuestra vida. Esta mitad de semana que sea de reconciliación con Dios. De decir, Señor, sí, salté al reír. O tal vez, Señor, tal vez estuve dudando de vos. Mi fe menguó y hoy necesitaba recordar esto. Necesitaba recordar que Jehová es mi pastor, que nada me faltará. Y en lugares de delicado pasto me hará descansar. Junto a aguas de reposo, Él me pastoreará. Confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y aunque yo ande en valle de sombras, de muerte, no tengo que temer. No temeré mal alguno. No por mí, no hay nada bueno en mí, sino por Él, porque Él está conmigo. Oramos. Entonces, Padre Celestial, Señor, venimos a tu presencia a agradecerte, Señor, porque tú eres bueno con nosotros, Señor. Y aunque nuestro corazón a veces se desvíe, Señor, y nuestras intenciones se corran, tú siempre hablas a nuestra vida para recordarnos, Señor, que no hay mejor lugar que estar a tus pies, Cristo. Y cada día entender que te necesitamos, Señor, que tú eres nuestra guía, Señor, que tu palabra es lumbrera a nuestros pies, que nos marca el camino, que nos marca el andar. Te agradecemos, Señor, porque nos escuchas y podemos hablar contigo, Señor. Y en nuestros momentos, tal vez donde haya duda en nuestro corazón, donde haya búsqueda de este mundo o de las cosas pasajeras, Señor, podemos ir a ti, tú tienes perdón, tú tienes misericordia, tú nos amas, Señor, y te agradecemos por eso. Señor, te pedimos en esta noche por ese corazón que tal vez se encuentra intentando recordar esto, Señor, de que tú eres proveedor, de que tú nos guías, nos cuidas y nos proteges. Y por sobre todas las cosas, Señor, tú nos muestras tu amor cada día. Te amamos, Señor, y lo hacemos en el nombre poderoso de Jesús. Amén.